Después de engañarme, mi ex infiel y mi hermana querían obligarme a pagar la pensión de un hijo que no era mío. Gracias a una prueba de ADN, logré vengarme, y además dejé embarazada a la amiga caliente de ellas. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Diego, tengo 34 años y trabajo como mecánico de aeronaves. Siempre me han apasionado las máquinas, la precisión y esa sensación de ver algo pesado y complejo volando perfectamente gracias a tu trabajo. Mi rutina siempre ha sido ocupada, pero pacífica. En mi tiempo libre me gusta el silencio, cuidar mis cosas, tener los pies en la tierra. Nunca he sido del tipo que se mete en problemas. Pero la vida tiene una manera de arruinar incluso la existencia más simple. Y en mi caso, el caos se presentó en tacones, con una sonrisa manipuladora y una mentira en la punta de la lengua: Luciana. Conocí a Luciana cuando ella era 23 años y estudió servicio social. Yo era mayor, más centrada, pero ella me encantaba con esa forma intensa de vivir, esa mirada que parecía esconder mil historias. Al principio todo fue pasión, pero con el tiempo, el encanto se convirtió en control. Celos disfrazados de cariño, chantaje emocional, discusiones sin sentido. Pero podría manejarlo. Pensé que era una cosa de fase. Hasta que un día todo se derrumbó. La traición surgió como una escena de una mala película, de esas que creemos que solo le sucede a los demás, hasta que te sucede a ti. Luciana dijo que se quedaba hasta tarde en la universidad para participar en proyectos sociales. Yo creí. Hasta que un día necesitaba recoger una pieza de un proveedor cercano al campus y decidí pasar por sorpresa a recogerla. Aparqué en la parte trasera de la universidad, donde apenas había movimiento, y vi un coche aparcado allí con las ventanillas cerradas y el motor apagado, pero con un movimiento extraño en el interior. Mi instinto me llevó hacia él. Y lo que vi me dejó paralizado. En el interior, Luciana estaba arrodillada en el asiento del pasajero, inclinado sobre el regazo de un hombre. Era su profesor de sociología. Un tipo mayor, con esa arrogancia propia de quien se cree capaz de todo. Ambos estaban tan concentrados en ello que ni siquiera me vieron llegar. Me quedé allí, paralizado, observando lo que estaba pasando. El movimiento era repetitivo, rítmico, demasiado íntimo para que hubiera dudas. Su cabeza se movía arriba y abajo con precisión mecánica, con la maestría de quien sabía lo que hacía. Su mano se posó en la nuca de ella, como si la dirigiera. Fue tal el shock que ni siquiera pude gritar. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente entendiera. Cuando notó mi presencia, fue como si el mundo se detuviera. Empujó la puerta desesperadamente y salió del auto a trompicones, con el cabello completamente desordenado. El maquillaje corrido solo acentuaba su condición. Pero lo que más me llamó la atención fue la cara. Los labios estaban hinchados, rojos, como si los hubieran llevado al límite. Había algo grotesco y humillante en esa imagen. Intentó hablar, pero tartamudeó. Solo miré. No pregunté nada. Simplemente le di la espalda y me alejé. La imagen de ella, en ese estado, quedó atrapada en mi cabeza. Esa misma noche le envié un mensaje de texto. Se acabó. No me busques más. Y así, cerré el capítulo más asqueroso de mi vida. O al menos eso es lo que pensé. Los años siguientes los pasé centrado en mí mismo, en el trabajo, en reconstruir mi paz. Corté cualquier vínculo con Luciana. Y durante mucho tiempo desapareció del mapa, hasta el día en que regresó como si nada, y trayendo consigo a un niño. De la nada, llamó a la entrada de mi edificio con el niño a su lado y una bomba en su regazo. «Este es tu hijo». El niño, llamado Arturo, debía tener unos 6 años. Ella dijo que necesitaba comenzar a pagar la manutención de los hijos de inmediato. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir con mi hijo? Mi cerebro recordó automáticamente la escena en el auto, la maestra, su rostro. Le pregunté si estaba segura. Y ella, como si fuera la mayor víctima del mundo, dijo que no quería pelear, pero que necesitaba asumir la responsabilidad. Ordené una prueba de ADN. Fue entonces cuando comenzó el dramático espectáculo. Ella fingió estar indignada, diciendo que era absurdo que yo desconfiara de ella, que ella estaba criando sola a ese niño y que no merecía ese tipo de desconfianza. Mantuve la calma. Dije que si fuera mi hijo, yo me haría cargo de todo. Pero necesitaba pruebas. Y ella aceptó. En el fondo ya sabía el resultado. Era como si todo mi cuerpo supiera que este niño no tenía nada que ver conmigo. Pero aún así seguía adelante con el proceso.
Era una manera de terminar oficialmente con todo. Enterrar esa historia de una vez por todas. El resultado llegó rápidamente. Yo no era el padre. 0 posibilidades. ADN incompatible. Cuando le envié el informe, la reacción fue una mezcla de histeria y teatro. Ella lloró, gritó, dijo que yo era un monstruo sin corazón, que estaba destrozando la vida de un niño. Dijo que solo quería escaparme. Ni por un segundo admitió la mentira. Y una vez más intentó revertirlo todo. Píntame como un villano. La única diferencia es que ahora tenía pruebas. Y pensé que todo terminaría ahí. Me equivoco. En lugar de desaparecer, decidió intensificar la mentira. Fue hasta mi madre y mi hermana, contó una versión completamente distorsionada, llena de emoción y lágrimas ensayadas. Me enteré de esto cuando recibí una llamada de mi hermana diciendo que necesitaba hablar urgentemente. Fue allí donde me di cuenta de que Luciana no estaba dispuesta a rendirse fácilmente. Y peor, que mi propia familia. Yo le había creído. Aún con el informe de ADN en mis manos, aún con toda la lógica a mi favor. Lo que vino después, sinceramente, fue aún más vergonzoso. Luciana logró encender una bomba dentro de mi propia casa. Y con mi madre y mi hermana alimentando el fuego con gasolina, las cosas rápidamente se salieron de control. Pensé que había ganado cuando demostré que no era padre. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Una guerra emocional, llena de juicios, traiciones familiares y vergüenza pública. La mujer que me traicionó me estaba arrastrando de regreso al infierno, y esta vez, ella no estaba sola. Justo cuando pensaba que por fin podía respirar, llegó el segundo golpe, y vino de donde menos lo esperaba, mi propia familia. Incluso cuando la prueba de ADN demostró, con 100% de certeza, que yo no era el padre de Artur, Luciana no dio marcha atrás. Ella decidió cambiar de estrategia. Sabiendo que ya no podía presionarme legalmente, fue tras las personas más vulnerables de su teatro, mi madre, Regina, y mi hermana, Vanessa. Los dos siempre han tenido tendencia a caer en la conversación de quienes lloran bonito. Y Luciana lo sabía. Jugó magistralmente, como si hubiera estudiado cada debilidad de mi familia. Vanessa, mi hermana, siempre ha tenido una relación complicada conmigo. Nunca fuimos muy cercanos, pero nunca imaginé que ella se volvería contra mí tan rápidamente. Luciana llamó a su casa con el niño en su regazo, diciendo que yo le negaba ayuda, que el niño estaba necesitado y que la justicia de los hombres puede fallar, pero la conciencia de un padre no. Eso fue suficiente. Vanessa se emocionó, creyó cada palabra y me llamó furiosa. Dijo que yo era un cobarde, que estaba huyendo de mi responsabilidad como hombre. Ella ni siquiera quería escuchar mi versión. ¿El informe? Ella lo llamó un montaje. Mi madre, Regina, no se quedó atrás. Siempre ha sido del tipo que cree más en las lágrimas de una mujer desconocida que en la palabra de su propio hijo. Dijo que incluso si yo no fuera el padre biológico, tenía una obligación moral. Que ayudar a un niño en una situación difícil era mi deber como ser humano. No sabía que era más absurdo, que ella ignorara por completo el hecho de que su esposa me engañaba descaradamente o la idea de que yo debía mantener al hijo de otra persona como si fuera caridad. Todo ello viniendo de alguien que siempre ha predicado la moral y las buenas costumbres en casa. Las cosas se intensificaron de una manera ridícula. Vanessa organizó una intervención familiar. Lo juro por Dios. Me llamaron para un almuerzo de domingo y, cuando llegué, había una escena digna de una telenovela. Luciana sentada en el sofá, el niño en su regazo, mi madre y mi hermana con mirada crítica. Comenzaron a presionarme, diciendo que necesitaba revisar mi postura, que estaba siendo fría e insensible. Respiré hondo, puse el informe sobre la mesa y pregunté, ¿puedes leerlo? Porque dice que yo. Justo cuando pensaba que por fin podía respirar, llegó el segundo golpe, y vino de donde menos lo esperaba, mi propia familia. Incluso cuando la prueba de ADN demostró, con 100% de certeza, que yo no era el padre de Artur, Luciana no dio marcha atrás. Ella decidió cambiar de estrategia. Sabiendo que ya no podía presionarme legalmente, fue tras las personas más vulnerables de su teatro, mi madre, Regina, y mi hermana, Vanessa. Los dos siempre han tenido tendencia a caer en la conversación de quienes lloran bonito. Y Luciana lo sabía. Jugó magistralmente, como si hubiera estudiado cada debilidad de mi familia. Vanessa, mi hermana, siempre ha tenido una relación complicada conmigo. Nunca fuimos muy cercanos, pero nunca imaginé que ella se volvería contra mí tan rápidamente. Luciana llamó a su casa con el niño en su regazo, diciendo que yo le negaba ayuda,
que el niño estaba necesitado y que la justicia de los hombres puede fallar, pero la conciencia de un padre no. Eso fue suficiente. Vanessa se emocionó, creyó cada palabra y me llamó furiosa. Dijo que yo era un cobarde, que estaba huyendo de mi responsabilidad como hombre. Ella ni siquiera quería escuchar mi versión. ¿El informe? Ella lo llamó un montaje. Mi madre, Regina, no se quedó atrás. Siempre ha sido del tipo que cree más en las lágrimas de una mujer desconocida que en la palabra de su propio hijo. Dijo que incluso si yo no fuera el padre biológico, tenía una obligación moral. Que ayudar a un niño en una situación difícil era mi deber como ser humano. No sabía que era más absurdo, que ella ignorara por completo el hecho de que su esposa me engañaba descaradamente o la idea de que yo debía mantener al hijo de otra persona como si fuera caridad. Todo ello viniendo de alguien que siempre ha predicado la moral y las buenas costumbres en casa. Las cosas se intensificaron de una manera ridícula. Vanessa organizó una intervención familiar. Lo juro por Dios. Me llamaron para un almuerzo de domingo y, cuando llegué, había una escena digna de una telenovela. Luciana sentada en el sofá, el niño en su regazo, mi madre y mi hermana con mirada crítica. Comenzaron a presionarme, diciendo que necesitaba revisar mi postura, que estaba siendo fría e insensible. Respiré hondo, puse el informe sobre la mesa y pregunté, ¿puedes leerlo? Porque dice que yo. Justo cuando pensaba que por fin podía respirar, llegó el segundo golpe, y vino de donde menos lo esperaba, mi propia familia. Incluso cuando la prueba de ADN demostró, con 100% de certeza, que yo no era el padre de Artur, Luciana no dio marcha atrás. Ella decidió cambiar de estrategia. Sabiendo que ya no podía presionarme legalmente, fue tras las personas más vulnerables de su teatro, mi madre, Regina, y mi hermana, Vanessa. Los dos siempre han tenido tendencia a caer en la conversación de quienes lloran bonito. Y Luciana lo sabía. Jugó magistralmente, como si hubiera estudiado cada debilidad de mi familia. Vanessa, mi hermana, siempre ha tenido una relación complicada conmigo. Nunca fuimos muy cercanos, pero nunca imaginé que ella se volvería contra mí tan rápidamente. Luciana llamó a su casa con el niño en su regazo, diciendo que yo le negaba ayuda, que el niño estaba necesitado y que la justicia de los hombres puede fallar, pero la conciencia de un padre no. Eso fue suficiente. Vanessa se emocionó, creyó cada palabra y me llamó furiosa. Dijo que yo era un cobarde, que estaba huyendo de mi responsabilidad como hombre. Ella ni siquiera quería escuchar mi versión. ¿El informe? Ella lo llamó un montaje. Mi madre, Regina, no se quedó atrás. Siempre ha sido del tipo que cree más en las lágrimas de una mujer desconocida que en la palabra de su propio hijo. Dijo que incluso si yo no fuera el padre biológico, tenía una obligación moral. Que ayudar a un niño en una situación difícil era mi deber como ser humano. No sabía que era más absurdo, que ella ignorara por completo el hecho de que su esposa me engañaba descaradamente o la idea de que yo debía mantener al hijo de otra persona como si fuera caridad. Todo ello viniendo de alguien que siempre ha predicado la moral y las buenas costumbres en casa. Las cosas se intensificaron de una manera ridícula. Vanessa organizó una intervención familiar. Lo juro por Dios. Me llamaron para un almuerzo de domingo y, cuando llegué, había una escena digna de una telenovela. Luciana sentada en el sofá, el niño en su regazo, mi madre y mi hermana con mirada crítica. Comenzaron a presionarme, diciendo que necesitaba revisar mi postura, que estaba siendo fría e insensible. Respiré hondo, puse el informe sobre la mesa y pregunté, ¿puedes leerlo? Porque dice yo no soy el padre. Pero era como si estuviera hablando con las paredes. Luciana fingió sorprenderse, dijo que esas pruebas no son 100% confiables y que lo que realmente importaba era quienes estaban presentes. Mi madre negó con la cabeza y dijo que debería dejar de hacer esta rabieta de hombre herido. Vanessa se puso de pie, apuntándome con el dedo a la cara y llamándome egoísta. Salí de allí con ganas de gritar. No era posible que las dos personas que se suponía que me debían defender me estuvieran defendiendo. La mujer que me destruyó hace años que. Eso no solo fue injusto, fue cruel. Y me dejó un sabor amargo a traición que nunca pensé que sentiría desde el interior de mi propia casa. A partir de ese día, cualquier esperanza de apoyo de mi familia se convirtió en polvo. Mi madre empezó a tratarme con frialdad, como si hubiera hecho algo terrible. Luego, Vanessa se convirtió casi en una misionera para Luciana, compartiendo la historia en las redes sociales, tratando de que otros miembros de la familia tomaran partido. Y lo peor, mucha gente lo creyó. Me llamaron insensible, sinvergüenza, incluso sexista tóxica.
Todo porque me negué a mantener a un hijo que no era mío. Eso reveló una verdad que siempre había sospechado. En mi familia, si eres hombre, tu palabra vale menos que una lágrima falsa. Justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado, llegó la parte más cobarde de toda esta historia. Estaba empezando a recuperarme emocionalmente, tratando de ponerme en orden, cuando recibí una llamada inesperada del jefe de la empresa donde trabajo como mecánico de aviones. Un correo electrónico frío, titulado Evaluación de conducta. Estaba confundida, sin saber de qué se trataba. Cuando entré en la sala me estaban esperando 3 directivos, con expresiones que mezclaban desilusión y cautela. Fue allí donde arrojaron la bomba. Alguien había presentado una denuncia formal contra mí, diciendo que estaba abandonando a un niño. Al instante, mi estómago se revolvió. La denuncia no fue anónima. Estaba firmado nada menos que por Luciana y Vanessa, como si fueran 2 campeones de la moralidad. Escribieron una carta, adjuntaron fotografías mías con el niño, de cuando me obligaron a tomarme una selfie para no parecer insensible, e informaron que me negué a pagar la manutención del niño. Desprecié el bienestar del niño y utilicé el entorno empresarial para escapar de mis responsabilidades como padre. Era una carta llena de verdades a medias, distorsiones y puro veneno. Estaba en shock. Incluso con el informe de ADN, tuvieron el coraje de hacerlo. Le expliqué todo. Me llevé copia certificada de la prueba de ADN, expedientes del caso que intentó presentar en mi contra y documentos que acreditan que nunca hubo un vínculo legal entre el niño y yo. Mis jefes lo oyeron, pero estaban visiblemente molestos. Uno de ellos incluso dijo: Diego, no se trata de quien tiene razón, sino de la imagen que esto da. Fue como si le hubieran dado una bofetada. No importaba cuán legalmente inocente fuera. En opinión de la empresa, el mero hecho de la denuncia puso bajo sospecha mi integridad. Me advirtieron formalmente. Me dijeron que aunque era un asunto personal, el nombre de la empresa no podría estar vinculado a ningún escándalo. Que la reputación de la empresa estaba por encima de cualquier otra cosa. Me aconsejaron resolver mis asuntos familiares fuera del ambiente laboral, como si tuviera control sobre las locuras que Luciana y Vanessa estaban dispuestas a hacer. Salí de esa habitación con la cabeza despejada. Por primera vez sentí que la mentira estaba ganando. Y no fue por falta de pruebas. Fue porque estaban jugando sucio y al mundo le encanta creer en historias dramáticas. Los colegas comenzaron a susurrar. Algunos acudieron a preguntar discretamente si todo estaba bien en casa, otros evitaron el contacto. Me convertí en tema en el pasillo, en un grupo de WhatsApp, y hasta quienes sabían la verdad lo miraban de otra manera. Era como si una niebla de desconfianza se hubiera apoderado de mí. No importaba que tuviera un informe. No importaba que la justicia estuviera de mi lado. Yo estaba siendo cancelado silenciosamente, y lo peor, por gente de mi propia familia. Fue entonces cuando me encontré en un callejón sin salida. O dejé que destruyeran mi vida o me defendí. Fue en ese momento que decidí actuar. Ya no era posible permanecer pasivo. Ya había soportado mentiras, manipulaciones, intentos de extorsión emocional. ¿Y ahora esto? Querían destruir mi imagen profesional, mi sustento, todo lo que había construido con esfuerzo y ética. Necesitaba contraatacar. Y solo conocía a una persona capaz de ayudarme con la inteligencia y frialdad necesaria para este tipo de batallas. Hugo, mi amigo de la infancia, ahora abogado especializado en derecho civil. Lo llamé y le dije solo una frase. Cruzaron la línea. Ahora es la guerra. Cuando me senté con Hugo, no necesité explicarle mucho. Me conocía desde que era niño, conocía mi carácter y cuánto evitaba los conflictos. Pero cuando escuchó todo lo que habían hecho Luciana y Vanessa, especialmente la acusación falsa que casi me cuesta el trabajo, dejó el bolígrafo y dijo: «Hombre, vamos con todo». No solo quería contraatacar, quería enseñarles una lección que nunca olvidarán. Empezamos reuniendo cada pieza de evidencia, la prueba de ADN, los mensajes, los audios, las huellas, el correo electrónico de la empresa, todo. Hugo armó un verdadero dossier. No queríamos presentar ni una sola demanda. La idea era golpear donde más duele: reputación, bolsillo y estabilidad. Hugo redactó una demanda que involucraba calumnias, difamaciones, denuncias falsas, intentos de fraude de paternidad y, por supuesto, daños morales. Dijo que cuantos más frentes abriéramos, más posibilidades tendríamos de obligarlos a retroceder. Y eso es exactamente lo que pasó. Tan pronto como recibieron la notificación, Luciana entró en pánico. Me enviaba mensajes desesperados, llorando, diciendo que no era necesario llegar tan lejos y que todo fue solo un malentendido.
Pero ahora ya era demasiado tarde. Le había dado todas las oportunidades del mundo para dar marcha atrás antes de causar este daño. Luciana intentó tapar las huellas, borrar publicaciones, pedirle a Vanessa que eliminara publicaciones en las redes sociales, pero todo terminó. Ahora la justicia estaba a cargo. ¿Y lo más irónico? Vanessa, que hasta entonces se había sentido invencible, burlona, llamándome repugnante en un grupo familiar, empezó a desmoronarse al darse cuenta de que la bomba legal también caería en su regazo. Porque ella no fue solo una cómplice emocional, participó directamente en el informe fraudulento. Cuando la citación fue devuelta por primera vez, Vanessa intentó mantener su postura. Dijo que simplemente estaba defendiendo a un niño. Pero cuando Hugo presentó las pruebas de ADN, las huellas de la denuncia con su nombre y los audios donde admitía que sabía que tal vez no era su hijo, pero tenía que pagar de todos modos, su rostro cambió. Por primera vez, mi hermana pareció comprender que esta broma tendría consecuencias reales. Y cuando el juez autorizó que ella también fuera incluida en la causa por coautoría, salió como un papel de la Sala Blanca. La arrogancia se convirtió en miedo. Luciana, en cambio, suplicó un trato. Quería resolverlo entre nosotros, fuera de los tribunales. Pero ahora era diferente. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las personas que pasan por situaciones similares y no tienen voz, ni pruebas, o simplemente se dan por vencidos. Estaba cansado de estar en silencio. Hugo dijo que, si quisiéramos, podríamos hasta criminalizarnos. Pero por ahora nos centraremos en el proceso civil, que ya era lo suficientemente sólido como para causar sensación. La respuesta que le di a Luciana fue sencilla: te metiste con la vida equivocada. Con cada nueva audiencia, Vanessa se volvía más retraída. La máscara cayó por completo. El tono de una hermana justiciera se convirtió en el de una mujer desesperada que intenta negociar un fin que ella misma provocó. ¿Y yo? Por primera vez sentí que volvía a tener el control. No por venganza vacía, sino porque, finalmente, alguien me estaba escuchando y creyéndome. El sistema comenzaba a darme la justicia que mi familia me negaba. Pero todavía quedaba mucho por venir. Porque lo que nadie esperaba era que el próximo otoño fuera dentro de nuestra propia casa. La audiencia de conciliación se programó unas semanas más tarde. La habitación estaba llena de tensión. Vanessa llegó con la cabeza gacha, vestida casi como una caricatura, como si quisiera parecer frágil e inocente. Pero ya era demasiado tarde. La jueza ya había leído todo el material: huellas, informe de ADN, declaraciones de testigos y hasta el correo electrónico de la denuncia que ella misma firmó. Cuando se sentó frente a la jueza y escuchó la palabra compensación, ella casi se derrumbó. Intentó justificarlo diciendo que simplemente quería ayudar a un niño. Pero lo que ella realmente quería era hacerme pagar por un error que nunca fue mío. El juez fue directo: calumnias, coautoría de difamación, intento de fraude, todo esto sirvió de base para la reparación. El valor propuesto fue 7.500 euros, más el pago de las costas judiciales y los honorarios de mi abogado. Su reacción fue inmediata: se puso a llorar, diciendo que no tenía ese dinero, que yo estaba acabando con su vida. Por primera vez en mucho tiempo, la miré a los ojos y sentí: nada. No hay placer en ello, ninguna satisfacción cruel. Solo el alivio de ver reconocida la verdad. El peso que llevaba sobre mis hombros finalmente comenzaba a disminuir. Y entonces llegó el momento más irónico de todos. Mi madre, Regina, se ofreció a pagar la deuda de su hija. Dijo que Vanessa no podía pasar esto sola, y que Diego ya estaba cruzando la línea. En otras palabras, incluso después de todo, incluso con pruebas abrumadoras, ella todavía pensaba que su hija era la víctima. Regina hizo el pago en efectivo, de una cuenta de ahorros que mantenía para emergencias. Y como si el universo decidiera completar el ciclo, días después, mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, la llamó para hablar y le dijo: quiero un reembolso. No voy a pagar las mentiras de tu hija. A partir de ese momento, la relación entre mi madre y mi padre comenzó a desmoronarse. Siempre han tenido un matrimonio estable, al menos por fuera. Pero esa situación expuso profundas grietas. Y por primera vez, Regina ya no tenía el control. Vanessa, por su parte, pasó semanas sin mirarme a los ojos. Envió un mensaje diciendo que no sabía en qué se estaba metiendo y solo quería que todo estuviera bien. Pero el daño ya estaba hecho. Aprendió por las malas que la reputación es algo difícil de limpiar y que la verdad, tarde o temprano, pasa factura. Curiosamente,
Fue durante este periodo que nuestra relación empezó a tener un tímido proceso de reconciliación. No por puro arrepentimiento, sino porque finalmente entendió que yo no era el monstruo que ella pintaba en su cabeza. Empezamos a intercambiar mensajes, a hablar superficialmente. Ella me preguntó si alguna vez podría recuperar mi confianza. Respondí que no lo sabía, pero que si quería intentarlo, tendría que empezar por disculparme, de verdad. Ella aún no lo ha hecho. Pero al menos dejó de alimentar la mentira. Y eso solo fue un gran avance. Y como si el destino todavía tuviera más cartas bajo la manga, fue precisamente en ese momento cuando Luciana desapareció del mapa. Descubrí días después que había sufrido una fuerte caída en las escaleras de un edificio donde estaba limpiando. El accidente le dejó una lesión permanente en la espalda. Estaba fuera del trabajo, recibiendo paga por enfermedad y con movilidad comprometida. No deseo mal a nadie, pero sería hipócrita decir que no sentí un extraño sabor de justicia poética. Intentó derribarme, destruirme y acabó cayendo sola. Literalmente. Después de todo lo que pasó, pensé que lo había visto todo. Pero la vida, como siempre, tenía reservado un último puñetazo en el estómago. La postura de mi madre durante todo el proceso, defender a Vanessa, tratar de presentarme como un villano incluso con toda la evidencia de lo contrario, comenzó a molestarme de una manera diferente. Fue más que una decepción. Era como si estuviera actuando con culpa, como si estuviera proyectando sobre mí una ira que no tenía sentido. Fue mi padre, Jorge, quien levantó la sospecha primero. ¿Alguna vez has notado lo raro que se comporta tu mamá solo contigo, Diego? Eso me afectó mucho. Empecé a recordar momentos de la infancia, de la adolescencia, y sí, había un patrón. Siempre me cobraron más. Yo siempre fui blanco de críticas, mientras que Vanessa estaba protegida a toda costa. Hasta mi hermano menor, Felipe, lo entendió. En una tensa conversación, él y yo decidimos plantear una hipótesis que hasta entonces parecía absurda, pero que en el fondo tenía cierto sentido. ¿Y si no fuera el hijo de mi padre? La reacción de mi madre ante todo lo relacionado con la paternidad, la justicia y la traición parecía muy emotiva, demasiado para alguien que decía tener la conciencia tranquila. Con el consentimiento de mi padre y Felipe, hicimos pruebas de ADN entre nosotros tres. El proceso fue rápido, pero los días de espera fueron un infierno. Fue como revivir el trauma con Luciana, solo que ahora con mi propia familia. Cuando llegó el resultado, finalmente prevaleció la verdad. Tanto Felipe como yo éramos hijos biológicos de Jorge. Me invadió un alivio inmediato, pero la expresión de mi padre no siguió. Cuando fue a mostrarle el resultado a mi madre, el mundo finalmente se derrumbó. La máscara que usó durante 30 años se cayó en cuestión de segundos. Ella se asustó. Gritó, lloró, cerró puertas. Lo negó todo y luego lo admitió poco a poco. Terminó confesando que sí, tuvo una aventura con un compañero de trabajo cuando estaba casada con mi padre, y durante muchos años dudó si yo era el resultado de esa traición. Eso explica muchas cosas. La distancia, la forma en que me trató diferente a mis hermanos, la amargura que derramó sobre mí. Ella proyectó su propia culpa, su propio arrepentimiento, viéndome como un error que nunca podría afrontar. Y en lugar de solucionarlo, alimentó un desprecio silencioso durante décadas. Mi padre guardó silencio durante horas después de la revelación. Cuando habló, fue directo: me hiciste odiar a mi propio hijo sin ningún motivo. Y eso, Regina, nunca te lo perdonaré. Fue una de las escenas más dolorosas de mi vida. Ver a mi padre tan decepcionado, tan destrozado por dentro, me destruyó. Y al mismo tiempo, aportó una claridad brutal. Todo tenía sentido ahora. Mi madre nunca me defendió porque en el fondo nunca quise que existiera. Cada ataque velado, cada juicio injusto, todo procedía de un rencor que ella había guardado durante más de 30 años y que nunca había tenido el valor de admitir. Felipe estaba en shock. Vanessa se encerró en su habitación durante días, sin querer hablar con nadie. ¿Y yo? Respiré hondo y comprendí que por mucha justicia que hubiera recibido en los tribunales, nunca obtendría la justicia emocional que esperaba de mi madre. Ella no se disculpó. No me miró a los ojos. Se limitó a decir, con frialdad: si te hubieras hecho cargo del chico de Luciana, nada de esto hubiera pasado. La frase me golpeó como una piedra en el pecho. Fue la confirmación definitiva de que, para ella, yo siempre había sido desechable. Pero la diferencia es que ahora lo sabía. Y ya no iba a fingir que no lo sabía. Lo que vino después de la revelación fue un desastre emocional en cámara lenta. Cuando mi madre, Regina, se enfrentó a todos los hechos,
la traición, la cuestión de la paternidad, la forma en que destruyó mi imagen delante de la familia, acaba de explotar. La mujer que siempre se esforzaba en parecer controlada, moralista y rígida, estalló en un ataque de ira. Me llamó ingrata, traidora, desgracia para la familia. Dijo que si me hubiera tragado mi orgullo y hubiera cuidado al niño, nada de esto habría sucedido. Fue como si fuera mi culpa. Como si yo hubiera provocado el colapso buscando la verdad. La discusión se convirtió en una escena absurda. En medio de los gritos, ella me empujó. Sí, mi propia madre intentó agredirme físicamente, como si eso fuera a callarme. Pero no reaccioné. Simplemente la miré y le dije, acabas de demostrar que todo esto es verdad. Mi padre intervino y, por primera vez en décadas, le gritó. Dijo que ya no toleraría ese tipo de comportamiento en la casa. Ella trató de victimizarse, empezó a llorar, pero Jorge no se rindió. Dijo, con tantas palabras, me traicionaste, mentiste durante años, le hiciste pagar a Diego tu error. Se acabó. Ese mismo día, mi padre hizo las maletas y se fue de casa. Dijo que no quería quedarse bajo el mismo techo que ella una noche más. Tenían un segundo apartamento que alquilaban para generar ingresos adicionales. Jorge advirtió que se quedaría allí hasta que decida qué hacer con la boda. La decisión tomó a Regina completamente desprevenida. Por primera vez ya no tenía control sobre la situación. Ni sobre su marido, ni sobre su familia. Y esa vez no tenía ninguna carta emocional que pudiera jugar. Jorge estaba decidido y su silencio hablaba más que cualquier grito. Regina empezó a intentar pequeños gestos para reconquistar a Jorge. Preparaba su plato favorito, dejaba notas por la casa, iniciaba conversaciones sobre el hermoso pasado que vivieron. Pero mi padre era inflexible. Había perdonado muchas cosas, pero esa no. Y la ausencia de una verdadera disculpa solo enterró aún más cualquier posibilidad de reconciliación. Simplemente no podía admitir que me había maltratado durante décadas debido a un error que cometió. Era más fácil seguir haciéndose la víctima que mirarse al espejo y enfrentarse a la mujer que realmente era. Conmigo no dijo ni una palabra más. Ningún intento de acercamiento. Sin gestos de cariño. Ni siquiera una disculpa formal. Nada. Al contrario, cuando pasábamos por la casa de mi padre en raras ocasiones, cuando necesitaba ir a buscar algo ella me miró con desprecio, como si yo fuera el traidor de la familia. Es casi cómico, si no fuera tan triste. Ella destruyó el equilibrio de todos y todavía se ve a sí misma como la parte ofendida. Para Regina, su mentira era justificable. ¿Mi verdad? Una afrenta imperdonable. La verdad es que mi madre se cayó. Pero a diferencia de Luciana o Vanessa, ella cayó de adentro hacia afuera. No perdió dinero, ni estatus social, ni fue cancelado. Perdió algo mucho más cruel, el respeto. De su marido, de sus hijos, de su propia imagen que siempre intentó mantener como una honorable matriarca. Y créanme, verla caminar por la casa con la mirada vacía, intentando juntar las piezas de un imperio que ella misma implosionó, no le producía placer. Provocó una extraña clase de dolor. Porque incluso con todo lo que hizo, daría cualquier cosa por haber tenido una madre de verdad. Después de todo, sabía que seguir intentando mantener lazos con Regina sería como insistir en abrazar una espina esperando que algún día dejara de doler. Entonces decidí cortarlo. De hecho lo corté. Sin ceremonia, sin despedida. Simplemente dejé en claro que, hasta que hubiera una disculpa real, sin andar con rodeos, sin justificación, no tendría más conversaciones con ella. Con Vanessa, la relación quedó suspendida. Seguíamos intercambiándonos mensajes esporádicos, sobre cosas prácticas, pero emocionales, nada. La confianza se había roto de una manera que tal vez nunca regresaría. Pero Regina, como siempre, intentó imponerse una vez más. En Navidad, aún sabiendo mi decisión, mi madre y Vanessa idearon un plan extraño. Me invitaron a una cena íntima, solo nosotros, la familia. Acepté ir, todavía con una pequeña esperanza de reconciliación. Pero cuando llegué, cerraron la puerta de la casa desde dentro. Sí, literalmente me encerraron allí, diciendo que solo se abriría cuando finalmente perdonara a Vanessa. Pensé que era una broma. Pero hablaban en serio. Fue como volver al papel de rehén emocional en el que me habían colocado durante toda mi vida. No me asusté. Simplemente miré a Regina y dije, ¿es esa tu disculpa? Ella se cruzó de brazos. Le dije que no había nada que pedir perdón, y que, si fuera más comprensivo, entendería que la familia es lo primero.
Eso selló todo. Llamé a Felipe, que vino a buscarme. Cuando abrieron la puerta, salí sin mirar atrás. En ese momento, he cancelado cualquier intento de contactar contigo. Con Regina. Bloqueé todo. Le anuncié al grupo familiar que no participaría en más eventos donde ella estuviera presente. Y esta vez nadie intentó detenerme. Fue durante este mismo periodo que sucedió algo inesperado. Una persona que siempre había estado ahí, al margen de todo, empezó a acercarse. Isabela, una de las mejores amigas de Vanessa y Luciana, empezó a enviarme mensajes. Y aquí necesito ser honesto, Isabela era simplemente demasiado sexy, muy caliente, siempre lo estuvo, y parecía estar en su mejor forma. Desde la universidad, ha atraído la atención donde quiera que vaya, cuerpo escultural, postura elegante, ese tipo de belleza que entra en una habitación y llama la atención. Luciana odiaba esto. Me moría de envidia. Y ella nunca pudo soportar el hecho de que, a pesar de que era su amiga, Isabela eclipsó sin esfuerzo a todos. Isabela me apoyó en los peores momentos. Me escuchó sin juzgar, me hizo reír hasta en los días más difíciles. Y, poco a poco, esa amistad se convirtió en algo que nunca esperé. Empezamos a vernos, a salir juntos y la conexión creció como si hubiera estado almacenada esperando el momento adecuado para florecer. Un día, durante una sencilla cena en casa, me tomó la mano y me dijo, «Mereces ser verdaderamente feliz». Poco después llegó la noticia que lo cambió todo. Isabela estaba embarazada. Y por primera vez lloré, pero no de dolor. Lloré de alivio, de alegría, de gratitud. No fue solo el hecho de ser padre. Fue ser padre con elección, con amor, con verdad. Sin mentiras, sin trampas, sin chantaje emocional. Fue empezar un nuevo ciclo con alguien que me vio en el fondo y quiso ayudarme a levantarme. Irónicamente, era alguien que siempre estuvo ahí, pero que solo se reveló cuando más lo necesitaba. Puede que Luciana y Vanessa intentaran destruir mi vida, pero fue por el daño que descubrí a quien realmente valía la pena conservar. Y con Isabela, y con el bebé que viene en camino, finalmente comencé a escribir una historia propia, limpia, sincera y sin cadenas. Hoy miro hacia atrás y parece que viví 3 vidas diferentes en una. Después de todo lo que he pasado, el intento de fraude de paternidad, la cancelación silenciosa en el trabajo, la traición de mi hermana, el colapso del matrimonio de mis padres y el abandono emocional de mi propia madre, elegí empezar desde cero. Pero esta vez, con conciencia. Corté las ramas podridas que me asfixiaban. Me distancié de todos los que contribuyeron, activa o por omisión, a la destrucción de mi paz. No fue fácil. Pero fue liberador. Mi enfoque ahora es el futuro. Obtuve mi indemnización legal, recuperé parte de mi imagen profesional, y lo más importante, me recuperé. Volví a cuidar mi mente y mi cuerpo, dejé de dar vueltas en círculos emocionales tratando de complacer a quienes nunca merecieron mi esfuerzo. Felipe, mi hermano menor, se convirtió en mi mayor aliado. Nos acercamos como nunca antes. Y mi padre, Jorge, a pesar de todavía digerir todo lo que vivió con Regina, hoy me mira con un orgullo silencioso que dice más que 1000 palabras. Vanessa continúa en el lento proceso de reconciliación conmigo. Se alejó de Luciana, reconoció que cometió un error y está intentando, poco a poco, reconstruir lo que rompió. Aún no ha habido una disculpa directa, pero el tono ha cambiado. Y a veces, las pequeñas actitudes dicen más que peticiones vacías. No he olvidado lo que hizo, pero he decidido que no dejaré que la amargura defina mi vida. El perdón, cuando llegue, será real. Pero sucederá en mi época, no en la de ella. Tendrá que reconstruir, ladrillo a ladrillo. Regina continúa intentando mantener su postura. Vive en esa misma casa donde reinó, ahora como una sombra de lo que alguna vez fue. Mi padre dejó claro que allí no se celebran más bodas. Viven bajo el mismo techo, pero la relación terminó. Y ella, aun después de todo, nunca me disculpó. Dijo que no lo haría porque no había nada de que arrepentirse. Todavía me culpo por todo lo que pasó, como si la verdad fuera una elección y elegí la equivocada. Pero eso ya no me duele. Lo que ella piensa, siente o dice, ya no me pertenece. Luciana desapareció. Ya nadie sabe de ella. Y sinceramente, prefiero que siga así. La última noticia que escuché fue sobre su lesión en la espalda, que la dejó con movilidad reducida y sin poder trabajar con normalidad. Algunos llamarían a esto karma. Yo lo llamo consecuencia. Pero no pierdo ni un segundo de mi día pensando en ella. Hoy toda mi energía está enfocada en la nueva etapa de mi vida, paternidad real,
consciente y deseada. Porque ahora sí, voy a ser padre. Y seré un padre completo, sin miedo, sin dudas, sin mentiras. Con Isabela a mi lado y un bebé en camino, finalmente entendí qué es la paz. Es mirar hacia adelante y sentir ligereza. Es tener a alguien a tu lado que te eligió en el dolor, en el caos, y quiso construir contigo de todos modos. Mi historia no fue fácil. Pero tampoco terminó en tragedia. Ella se volvió una lección viva, sobre cortar el mal de raíz, sobre empezar de nuevo cuando todo se desmorona y sobre nunca aceptar que te culpen por el desorden emocional de otras personas. ¿Y quieres saberlo? Me alegro de que todo haya sucedido. Porque solo entonces descubrí lo que realmente merezco. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira alguna de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traición y venganza. Nos vemos la próxima vez.